sobre África, tenemos una idea muy estereotipada, no conocemos nada en profundidad, ¿no? Y cuando empiezas a leer, cuando empiezas a investigar, cuando te empiezas a interesar por esa cultura, pues resulta que es una cultura con una riqueza, con una historia, con una cultura, con uno que está en una encrucijada, un mundo en construcción. Te das cuenta que es un mundo en ebullición absoluto, ¿no? Y creo que eso es muy interesante contarlo, sobre todo en España, ¿no? Porque se desconoce, igual en otros sitios, en Francia, igual se conoce más, pero desde luego en España desconocemos esa realidad y yo quería contarla, ¿no? Bueno, pues cuando llegas a Senegal, pues probablemente hay un momento en la novela en la que el protagonista, que ya ha conocido un poco más en profundidad Dakar, se encuentra con otras personas que no lo han conocido, sino en una visión muy superficial, ¿no? Y él piensa que las dos miradas no tienen nada que ver, como si hubiesen estado en dos ciudades distintas, ¿no? Cuando estaban en la misma ciudad, ¿no? Entonces, para el que no lo conozca, pues el choque inicial del África negra, pues con cosas buenas y cosas malas, ¿no? La alegría, el color, el bullicio, pero también la pobreza, algunos de los olores a los que nosotros no estamos acostumbrados, el caos, la contaminación, el tráfico, ¿no? Entonces todo eso hace un conjunto, bueno, que para mí personalmente es muy atractivo, para otras personas pueden opinar de otra manera, ¿no? Yo empecé a conocer Senegal mejor, no en el primer viaje, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, sino cuando empecé a leer sobre la realidad de Senegal, sobre la historia y sobre la cultura, ¿no? Y cuando empiezas a conocer pues esa historia, esa lucha por la búsqueda de la identidad, bueno, esa historia del colonialismo, cómo fue todo el proceso de las independencias, cuáles son los retos a los que se enfrentan. Entonces, cuando empiezas a conocer todos esos aspectos, pues te encuentras con un Senegal riquísimo y, como decía antes, en ebullición, en construcción, ¿no? Hay un libro muy famoso en África que se llama La aventura ambigua, que viene un poco a simbolizar lo que es el encuentro entre las culturas africanas con las culturas occidentales, ¿no? Y cómo es ese choque y lo que produce ese choque, ¿no? Y yo creo que Senegal, que África está en ese momento, ¿no? Y es un momento realmente apasionante. Pues hacia donde ellos quieran ir, ¿no? Hacia donde ellos quieran ir. Eso se plantea también en la novela, ¿no? Se plantea en un momento si sus costumbres, sus tradiciones están en sintonía con el capitalismo, ¿no? Con el capitalismo, con el modo de vida occidental, ¿no? Y ahí se plantean una serie de preguntas, por supuesto no se da ninguna respuesta, sino se plantean las preguntas, ¿no? Y eso es lo que creo que ellos tienen que encontrar, ¿no? Y hay muchos autores africanos que plantean eso. Bueno, podría citar algunos, ¿no? Pero podemos con estas tradiciones nuestras africanas, basadas en la colectividad, basadas en el compartir, basadas en la familia por encima de todo, convivir con un modo de vida occidental, individualista, donde lo que predomina es la acumulación y ellos lo que predomina es el reparto de todo. ¿Sabes? Ahí hay una serie de conceptos que son contradictorios, ¿no? Y yo creo que Senegal está luchando y África está luchando por encontrar su hueco dentro de esa aventura ambigua, dentro de esos dos mundos completamente distintos que se encuentran y que chocan y les tendrá que conducir a algún lugar, ¿no? Claro, porque siempre decimos, y yo he empezado esta entrevista diciendo que hay unos clichés sobre África, pero esos clichés no son mentiras, son verdad, son absolutamente ciertos, ¿no? Pero también hay un montón de cosas buenas que la gente desconoce y que también existen, ¿no? Y que mucha gente también niega, ¿no? O incluso en una visión paternalista podemos decir, eso no, vamos a hablar solo de lo bueno. Pues no, hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y la novela lo que pretende la novela es mostrar todo, mostrar la realidad de Senegal en todo su conjunto, ¿no? La novela tiene muchos libros y se citan muchos títulos de novelas africanas que yo he leído
Y hay un libro que se llama, que está publicado por Icaria, que se llama África en auxilio de Occidente, ¿no? Que es lo que pueden aportar las sociedades africanas a Occidente, ¿no? Y es un libro que habla de todos los buenos de África, pero no es un libro completo, porque también hay otra parte que es negativa, ¿no? Y el prólogo de ese libro lo hace un escritor senegalés muy bueno, un tipo fantástico, que se llama Boris Boubacar Diop. Y él dice, bueno, me vienen a mí a que prologue un libro hablando de todas las bondades de África, cuando en determinados países nos estábamos cortando las manos a machetazos, ¿no? Entonces, ahí están las dos realidades, ¿no? Y las dos realidades hay que contarlas. Bueno, la mirada francesa a veces es una mirada un poco prepotente, ¿no? Un poco de superioridad. También está, no de toda Francia, lógicamente, ¿no? Pero ahí está toda la historia de la France-Afrique, que es una historia terrible, ¿no? Que cuando la lees y profundizas en ello, es una historia absoluta de prepotencia sobre la mirada. Incluso cuando Sarkozy fue a Dakar en 2007, cuando ya se supone que hemos pasado por encima de los años de la colonización y todo eso, su discurso fue un discurso absolutamente prepotente también, ¿no? España no ha tenido esa historia con África, ¿no? Y es verdad que todavía tenemos una mirada un poco paternalista, como de los pobres africanos, los pobres negros, y hay que huir de eso, como tú dices, hay que mirarlos de tú a tú, y son tan válidos como nosotros en todos los aspectos, pero bueno, que parten parten de una realidad distinta, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que hay que huir de esa mirada paternalista, hay que mirarlos de tú a tú, pero también ahí está también la conciencia de los pobres de los africanos, ¿no? No de los pobres, sino de los africanos, ¿no? Y esa famosa frase que dijo en su día Frantz Fanon sobre la necesidad del africano de descolonizar las mentes, ¿no? De quitarnos todos los sentimientos de inferioridad y mirar también al blanco de tú a tú, ¿no? Como decía también Sartre en ese prólogo fantástico de Orfeo Negro, ¿no? Hace poco me pasó una experiencia que me quedé muerto cuando me ocurrió, ¿no? Con un amigo mío senegalés que, bueno, por temas de trabajo le encargué un trabajo, ¿no? Un trabajo para que él hiciera en el marco de mi ámbito profesional, ¿no? Y me entregó un trabajo fantástico, y lo hizo estupendamente, ¿no? Entonces, cuando lo estábamos revisando, le dije, oye, está súper bien, ¿no? Y el tipo me dijo, sí, soy negro, pero lo hice bien. ¿Sabes? Y a mí eso me dejó muerto, ¿no? Me dejó muerto, porque no sé si era una crítica hacia mí, porque él ya imaginaba que yo iba a pensar que por el hecho de que fuese negro no lo iba a hacer bien, y al mismo tiempo él reafirmándose de que era así, ¿no? Y me pareció un signo que esa frase tiene muchísimas connotaciones detrás, muchísimas, ¿no? Y me pareció brillante que me lo dijera, porque a veces es importante que te den esos bofetones, aunque yo no tengo una mirada paternalista, pero siempre se te olvida, ¿no? Y incluso hay también se dice en la novela, ¿no? Hay un momento en el que están hablando los dos protagonistas, el blanco Álvaro con Musa, el negro, y creo que le dice algo así como, si siempre que un blanco nos habla, siempre sentimos esa mirada o de superioridad o de paternalismo, ¿no? Como que nunca hay el tú a tú, ¿no? Y esas otras las preguntas que se plantean en la novela, ¿no? ¿Es posible realmente una amistad sincera, sin ningún tipo de pretensión, sin ningún tipo de segundas intenciones? Bueno, ahí queda esa pregunta, ¿no? Es un tema muy complejo, ¿no? Un tema tremendamente complejo. Y ese es uno de esos temas que a veces tú no tienes todos los argumentos para dar una opinión realmente convincente de lo que tú piensas, ¿no? Hace poco leí precisamente por el intento de indagar y de crearme una opinión sobre eso, leí un libro de un economista inglés, que yo he leído algunas cosas, que se llama Paul Collier, ¿no? Y este libro se llama Éxodo, y intenta analizar, él es un economista de la London School of Economics, y te intenta analizar el fenómeno de la inmigración, ¿no? Y a mí me pareció extraordinario todo lo que el tipo decía, y digo, bueno, ya tengo una opinión formada, esto es lo que yo creo, está perfectamente documentado. Y después, indagando en internet, encontré un artículo
de otro profesor de una universidad de no sé dónde, poniéndola a parir y echándole todas sus teorías abajo, ¿no? Entonces me quedé muerto. Digo, bueno, qué difícil, ¿no? Es tener una opinión clara, ¿no? Lo que es cierto es que las remesas están ahí, que las remesas son mucho más importantes que cualquier inversión que están haciendo los europeos o el mundo occidental en África. Es más superior también que los fondos de cooperación al desarrollo que se dan a los países africanos, y es el principal motor del desarrollo económico, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto que las remesas son muchas pequeñas cantidades, ¿no? Muchas pequeñas cantidades que sirven para la supervivencia, pero no sirven probablemente para invertir, para crear riqueza, porque no se acumulan, ¿no? Sino que están todas dispersadas en pequeñas familias y en pequeñas cantidades, ¿no? Entonces, es una ayuda a la supervivencia, una ayuda al desarrollo. Pues no lo sé, ¿no? Este hombre, Paul Collier, decía que también se planteaba con todo este tema tan actual ahora en boga de cuántos inmigrantes podemos acoger en las sociedades, ¿no? Y él decía que la capacidad de absorber, de acoger inmigrantes tiene que ver con la capacidad que tiene la sociedad de acogida de absorber y de integrar a los inmigrantes, porque él promulgaba que los inmigrantes tenían que integrarse en la sociedad para que la sociedad fuese más o menos homogénea y no se generasen muchos problemas, muchas diferencias, y bueno, como ya sabemos que a veces pasa, ¿no? Y entonces él establecía el límite en la capacidad de absorción de esos inmigrantes, ¿no? De integración en la cultura, ¿no? Y después también planteaba que se tiene que analizar también el fenómeno de la inmigración y de la tasa de acogida por los que se quedan atrás, por los que no han podido emigrar y que tienen que ser también beneficiarios de esos emigrantes, porque en el fondo lo que estamos persiguiendo es el desarrollo de los países de origen, ¿no? Y entonces evaluaba esos dos conceptos que a mí me parecían interesantes, me parecían novedosos, pero bueno, como digo, después vino el otro y lo puso todo a parir y digo, bueno, pues entonces ya no sé lo que pienso, ¿no? Pero bueno, más o menos he dicho, ¿no? Tampoco es más o menos cuando hablamos de la inmigración todos decimos un poco lo mismo, ¿no? Sobre la importancia de las remesas y lo que genera en los países de origen, ¿no? Si vemos las cantidades son enormes, más que toda la cooperación al desarrollo, más que toda la inversión extranjera en África, ¿no? Después ellos también tienen un problema muy grande que es la fuga de capitales, ¿no? Cuando se consigue acumular capital, por ejemplo, el dato que daba era el de Nigeria, que pudo o ha podido acumular muchísimo capital por el tema del petróleo, pues resulta que un porcentaje enorme de ese capital está en Suiza o está en otros países, ¿no? Y claro, eso tampoco permite generar inversión y generar empleo y generar riqueza, ¿no?